También. Gracias a todos por estar acá, agradecido también de la invitación. Mi nombre es Jorge Guzmán, yo soy abogado, trabajo con una red de apoyo a los presos políticos mapuche. Bueno, se me pidió venir a esta instancia para contextualizar un poco respecto de los aspectos legales de lo que significa la prisión política. Y al respecto, bueno, es bien interesante esa discusión porque yo creo que en general cuesta un poco relacionar lo que es prisión política con el preso político mapuche. Si uno le pregunta a cualquier persona en general, al ciudadano común, y le dice ¿qué es un preso político? Todos se acuerdan, ¿cierto?, de los presos del 73, algunos van a hacer la relación con Nelson Mandela, que estuvo por derrocar al Estado en Sudáfrica, no sé, o Fidel Castro, qué sé yo. Y claro, son presos políticos porque dentro del contexto en el que estaban inmersos, qué sé yo, los comunistas del 73 estaban prohibidos, Nelson Mandela estuvo por sabotear un gobierno, Fidel Castro quiso derrocar la dictadura de Batista. Y digo que es difícil relacionarlo con los presos mapuches porque si uno ve las condenas de los Peña hoy día, por ejemplo, los Peña que estuvieron en huelga de hambre, Cristian Levinao está condenado por robo con violencia, que no es un delito que sea propiamente que uno lo relacione directamente con algo político. O los otros Peña que están por homicidio a un parcelero. No estamos hablando de un homicidio, de un atentado gigante al Estado, o qué sé yo, a una persona. O el mismo Machi Celestino que está condenado por incendio con resultado de muerte. Y bueno, como dicen las noticias, mató a un par de abuelitos, pobrecitos, qué gente más mala. Pues entonces cuesta relacionar a esas personas como presos políticos, por lo menos si es que uno nos informa un poquito más. Y eso es lo bueno de estos espacios, que uno tiene la oportunidad de difundir, de explicar, de informar a la gente por qué sí, efectivamente ellos son presos políticos mapuches. Y bueno, al respecto, yo creo que conviene contextualizar un poco el escenario que se está parando el pueblo mapuche hoy día. Cabe señalar en primer lugar que, bueno, y es por todos sabido que los últimos 150 años el pueblo mapuche, el Estado chileno le pasó por encima como quiso. Eso es un hecho y lo sabemos todos. Basta revisar cualquier libro de historia, incluso los libros de historia institucional, se verifica cómo operó el Plan Saavedra, la pacificación de la Araucanía, que efectivamente hubo un interés económico por apropiarse de las tierras al sur del Biobío y se desarrolló una estrategia desde el Estado para poder permitir que empresarios, negociantes y extranjeros ingresaran a la zona de Hualmapu, mataran a cuanto mapuche pillaran por ahí y se quedaran con las tierras, con el agua, con los derechos para negociar y a los peñas lo ocuparan como mano de obra barata, lamentablemente. Eso ocurrió desde el año 1850 en adelante y el conflicto en ese momento y hasta hace muy poco fue bastante invisibilizado por el simple hecho de que la sociedad chilena y el contexto internacional, y en esto hay que ser preciso, consideraba institucionalmente a todos los indígenas como salvajes, como incivilizados, como bárbaros, como personas carentes de facultades para poder hacer contratos, para poder generar relaciones de derecho. Y eso es un hecho. Todos los gobiernos, desde el año 1850 adelante no hubo ningún gobierno que dictara una ley en favor de los indígenas. Todas las leyes indígenas que se dictaron en ese momento eran básicamente para legitimar las usurpaciones de tierra, las divisiones de terrenos, de fondos, de expropiaciones, porque los mapuches y los indígenas en general hasta el año 1990 casi no tenían ningún derecho. 1990 fue hace 24 años atrás, hace muy poco tiempo atrás que recién el contexto internacional está dejando de considerar a los indígenas como decía, como salvajes. Hace muy poco tiempo, y eso es bastante llamativo. Recién en el año 1989 en el contexto internacional se dictó una ley, que es el convenio 169 de la OIT, que por primera vez en todos los años de historia de la modernidad viene a reconocer a los indígenas como personas sujetos de derecho, con una cultura que no es inferior, sino que es diferente, que tienen derecho a existir, que tienen derecho a la autodeterminación, y por primera vez se les reconoce en cuanto sujetos de igual a igual.
como señalo, recién desde el año 1990, ¿qué es lo que pasa en Chile? En Chile, más o menos por esa época, terminando la dictadura de Pinochet, los distintos pueblos indígenas se agrupan y en conocimiento de este convenio deciden tomar carta en el asunto y exigir que se apruebe en Chile este convenio. Bueno, en ese momento estaba de presidente Elwin y como en general ocurre con la concertación, se lavó las manos y dijo no se preocupe, si nosotros vamos a ingresar el convenio para el Congreso, para que lo aprueben y va a ser una ley en Chile. Y claro, pues Elwin lo ingresó, pasaron 20 años y recién ahí se aprobó. Pero bueno, también Elwin dictó una ley que es la primera ley indígena en Chile, la primera que regula derechos en favor de los pueblos indígenas. Aquí tengo un pedacito para ir rescatando las cosas que quiero llamar la atención. La ley indígena, la ley 19.253, señala lo siguiente: el Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias, siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y su cultura. Es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones, respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, sus familias, sus comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su explotación, su equilibrio y propender a su ampliación. Importante eso si uno también lo mezcla con lo que ya decía el convenio 169, que reconoce a los pueblos indígenas el derecho de propiedad sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido acceso tradicionalmente para sus actividades tradicionales y de subsistencia. Con estas dos leyes, más un par de otras que andan dando vueltas, una declaración de la ONU, que es vinculante también, uno ya tiene un elemento que es bastante fuerte. Después de 200 años, la institucionalidad misma está legitimando el derecho de los mapuches a poder luchar por la recuperación de sus tierras. Desde la ley misma se está legitimando el hecho de que el mapuche recupere su territorio ancestral y que esa lucha sea válida y sea legítima incluso ante los mismos que lo están oprimiendo. Es un derecho legítimo. El mapuche que pelea por su tierra no es un delincuente, es una persona que ejerce su legítimo derecho. Y es importante hacer harto hincapié en eso, porque hasta antes del año 1989, para el Estado chileno, el mapuche que luchaba por tierra, en términos del mismo Estado, era un salvaje. Y hoy día es una persona que ejerce su legítimo derecho. Ahora, ¿qué relación tiene todo esto con la prisión política? Si una persona ejerce su legítimo derecho, no tendría por qué estar presa. Y es más, si uno lo pone en una balanza, la persona que lucha, el mapuche que lucha por recuperar su territorio, frente al parcelero, frente al empresario, frente a la forestal, que está defendiendo una riqueza que no es suya, que reconocidamente por la historia y por la institucionalidad está reconocida como una riqueza que es robada, que es usurpada, uno pone en la balanza las cosas y dice, pucha, es re fácil la discusión, el que tiene la razón es el pueblo mapuche, hay que devolverle la tierra, expropiar a los empresarios, sacarlos de ahí, ni siquiera pagarle indemnizaciones, hay que sacarlos, no pues si es una cosa, un derecho frente a otro y uno pesa mucho más que el otro. El derecho legítimo a la tierra tradicional frente a la avaricia del otro, el otro se debería ir para la casa. Pero ¿qué es lo que sucede? Y aquí entra el concepto de prisión política, que como ya todos sabemos y por lo que estamos reunidos en este foro, los empresarios tienen riqueza, tienen plata y por ende pueden manejar el sistema jurídico, el sistema administrativo, el sistema político como se les dé la gana. Entonces, para poder evitar que suceda lo que es inevitable, por lo menos teóricamente, que es que el mapuche por derecho recupere lo que le pertenece, han diseñado una serie de estrategias políticas para poder dar vuelta a la discusión. Y es entonces que uno se va al año 1990, cuando se aprueban estas leyes que legitiman a los mapuches su legítimo derecho por la recuperación de tierra, y empieza a ver que en los medios de comunicación aparece la Ley de Seguridad Interior del Estado, y que de repente todos los mapuches que están peleando por recuperación son procesados por la Ley de Seguridad Interior del Estado, y se le empieza a llamar de extremista, porque está bien que recuperen las tierras, pero no por medio de la violencia. Empiezan a decir que se están transformando en extremistas, en activistas, que esto es peligroso para la población, entonces hay que meterlos presos, porque ellos son unos delincuentes y son unos delincuentes peligrosos. Entonces,
se va desarrollando esa estrategia y en un principio funciona y funciona súper bien porque la opinión pública está convencida que los mapuches son extremistas. Y ya con el correr del tiempo pasan 5, pasan 10 años y esa estrategia se debilita porque los que están procesados por ley de seguridad interior del Estado o terminan inocentes, o los juicios se caen, o simplemente se ve que el argumento es muy débil jurídicamente para poder defenderlo. Entonces, ¿qué es lo que hacen la gente que está defendiendo la riqueza indebida? Los que están defendiendo a los empresarios cambian de estrategia y ahora se van a la ley antiterrorista, que no es lo mismo, es parecido. Y resulta que ahora los mapuches no son extremistas, pero son terroristas. Y la opinión pública se convence de que son terroristas, de que son peligrosos, de que tienen vínculos con Al-Qaeda, de que están rodeados con la FARC y qué sé yo cuánta cosa que inventan por ahí. Y la opinión pública se mete eso en la cabeza y entonces la prensa se aprovecha de eso y se indica a todos los mapuches como que son terroristas. Y resulta que desde que se empezó a aplicar la ley antiterrorista no ha salido ni un condenado. Dos miento. Y uno de esos es Raúl Castro Antipán, que es agente policial de Carabineros. Pues entonces finalmente un infiltrado en las comunidades que el mismo Estado lo puso para poder justificar la aplicación de la ley antiterrorista. Resulta que con eso la estrategia se va cayendo y los empresarios tienen que buscar una nueva estrategia para poder defender su derecho que es indefendible. Y se van entonces a otro tipo de estrategia. Y empiezan a desviar la discusión de que los mapuches no están reivindicando sus tierras, sino que son delincuentes. Y es por eso que hoy día los juicios son por situaciones como robo con violencia, por homicidio a gente individual, por cosas que podrían no tener relación, porque son excusas para desviar la atención del real conflicto, que es que los peñas están luchando por la recuperación de sus tierras y lo están enjuiciando por cualquier otra cosa como para poder tenerlo